Muy buenos días, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con ustedes como cada domingo, tempranito en la mañana, para compartir su espacio Visión Integral. Recordarles que estamos en televisión, canal 31 de Claro, 31 de Win Telecom, 33 de Altiz y Aster. Estamos a través de TV Quisqueya, canal 1096, a través de TV Hispanic, Disney Network y Sling Latino para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y a través de las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. Lamentablemente, de luto por el desempeño de la República Dominicana, del equipo dominicano en el Clásico Mundial del Béisbol. No era lo que esperábamos los dominicanos, estábamos confiados de que podíamos tener un buen desempeño en esta quinta edición del Clásico Mundial del Béisbol, un país que ha sido campeón mundial del béisbol, que estábamos entre los favoritos para ganar o para competir y no quedar de la forma que quedamos, que no pudimos pasar a otra fase, ¿no? Sino que terminamos en el grupo que participamos y tuvimos de verdad 2 derrotas que lamentablemente el equipo dominicano no respondió frente a Venezuela y frente a Puerto Rico. Nos quedamos esperando otra cosa y de verdad que nos queda a todos ese dolor de no tener un mejor desempeño porque éramos de los equipos favoritos y teníamos todas las condiciones. Muchas veces los equipos no tienen el entrenamiento por el tiempo que tienen sin jugar los integrantes del equipo, no han jugado juntos y todo esto influye, pero de que tenemos la calidad de los peloteros para ganar, la teníamos. Así que ya tendremos que esperar otro Clásico Mundial de Béisbol para que volver a participar, pero vamos a esperar ya finalmente qué va a ocurrir. Nos quedamos ahí. Señores, la sequía en el país y la racionalización del agua es una realidad. Las autoridades han estado hablando en estos días en los medios de comunicación sobre la situación de sequía que ya está afectando la agricultura, la ganadería, está afectando los hogares dominicanos. Hay que racionalizar el agua porque tiene que ser para consumo humano, para el sector agropecuario, agricultura, ganadería y la generación de energía. Yo creo, insisto por acá en el tema de la campaña que hay que hacer y que no la veo. Hay muchísima campaña que eso sale sumamente barato, hacer una campaña para que la gente, en medio de esta situación que tenemos tan calamitosa y que ya se está sintiendo en muchos barrios y urbanizaciones de la capital, en muchas localidades del interior del país, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, donde estamos, la cantidad de barrios que están sufriendo la situación de escasez de agua. La gente está comprando agua, el gobierno trata a través de INAPA y de la CAS de poder suplir, pero eso no será nunca suficiente. Aquí están acudiendo los edificios, las urbanizaciones, la gente que tiene una cisterna a comprar agua, y eso es también, se incrementa el precio y también pues no hay el servicio con la rapidez, la prontitud que se necesita en un momento determinado. El agua es imprescindible. Yo creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo tendremos, porque bueno, no se espera lluvia hasta el mes de abril, aunque cayó una agüita ahí breve el jueves en la tarde, pero hasta el mes de abril no se espera que llueva en el país. Entonces hay que hacer una campaña para que la gente empiece a utilizar racionalmente el agua cuando se esté bañando, cuando se esté cepillando, evitar el regadío de la jardinería, los lavaderos de los carros y toda una campaña que se puede hacer, corregir cualquier fuga que haya en su casa. Se puede hacer una campaña excelente y eso puede estar perfectamente en los medios de comunicación sin un costo para el gobierno, porque solamente hay que pedirlo que colaboren con esa campaña. Yo espero que en los próximos días esa campaña las autoridades decidan hacerlo. Se aprobó en el Senado de la República ya lo que es la ley de fideicomiso público, aprobado recientemente en el Senado, ya pasará a Poder Ejecutivo, una ley muy controversial, se había aprobado en la Cámara de Diputados anteriormente, muy controversial, de mucho cuestionamiento, de mucha confrontación a nivel político, a nivel empresarial, mucho cuestionamiento a la misma. Se acaba de aprobar y ya lo que se espera es la aprobación o la promulgación de parte del Poder Ejecutivo, y más adelante vamos a ver
cuáles son, cómo va a funcionar todo esto de los fideicomisos públicos, que hay algunos que han funcionado bien, pero la nueva ley que trae un marco regulatorio totalmente diferente y se supone que todo esto tiene que hacerse con la transparencia y apegado a lo que es el mandato de ley. Señores, Navarrete tuvo 48 horas de huelga en esta semana y lo menciono porque hay unas cuantas zonas en el país, algunas provincias, algunos municipios que se dan que son con frecuencia, se dan algunas protestas, algunas movilizaciones, pero esto termina muchas veces en disturbios y en saqueos, cosa que nosotros debemos condenar, nunca estamos de acuerdo, creo que hay derecho a reclamar, a usar la lucha como un medio de presión a las autoridades cuando hay promesas incumplidas en las comunidades, pero no se puede llegar, aunque los grupos muchas veces se distancian de esto, pero siempre se va a aprovechar en medio de obstaculizar las vías, de la quema de neumáticos, de la tiradera de piedra, encendido de goma, todo esto, ¿no? Entonces viene una situación caótica y la aprovechan algunos delincuentes para saquear. Hay una niña, creo que de 1 año, herida de bala en esa protesta, y hay que ver los comerciantes cómo estaban pues hablando de lo que fueron los saqueos que se le hicieron a su negocio. Eso ocurre mucho en algunos barrios de Bonao, que hay algunos grupos populares que tienen mucha fuerza, en Navarrete, en Licey al Medio, en Santiago, en San Francisco de Macorís, pero hay unos dirigentes populares que tienen mucha incidencia y que usan métodos muchas veces para hacer que los comerciantes y los negocios pues tengan que cerrar su puerta por algún tipo de presión y porque la gente sabe en esas comunidades cómo va a terminar una protesta que se pueden entender como válida, pero siempre termina en situaciones lamentables como en este momento. Bueno, el gobierno tiene una situación bastante complicada, bueno, quizás no complicada de cara a lo que sería el año 2025, que tiene que ver con el DERECAFTA, ¿no? El tema del arroz, que en esta semana se ha estado hablando mucho del que serán eliminados los aranceles del arroz importado de Estados Unidos, que es producto de esa negociación que se hizo en agosto del año 2004, que fue aprobada por el Congreso y que es aprobada por todos los congresos de los países que son parte de este acuerdo con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que es el DERECAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia en el año 2007 y que a veces uno veía que esos productos que nosotros pudimos negociar para que se postergara su entrada, porque eran productos muy emblemáticos, productos donde sabíamos que no podíamos competir con los productos que iban a ingresar libre, cero arancel a nuestros países, porque iba a contribuir a la quiebra de sectores agrícolas sumamente importantes. Sin embargo, ya la fecha está muy próxima, el año 2025. El presidente ha dicho que no va a dejar los productores de arroz, pero también el tema de los productores de pollos, de que se inunde el mercado con arroz norteamericano, porque eso sería terrible para los productores dominicanos. Estamos hablando de un país que te produce 14.5 millones de toneladas de arroz anual, que te consume 13 millones de toneladas de arroz. Entonces, un país que es autosuficiente en la producción de arroz y que puede exportar, pero si aquí entra arroz de los Estados Unidos, que es subsidiado, porque ese es el otro tema, que se ha seguido subsidiando, y entra al mercado local, todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. A ocurrir con los productores nacionales, irían a la quiebra y no habría capacidad de competencia. Sin embargo, podemos decir que pues, no nos preparamos y sabíamos que eso iba a venir. Ya pasaron los años y no nos preparamos para que cuando eso llegara, que es un acuerdo internacional aprobado por los respectivos congresos de los países, que hay que estar de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo todos para que pueda haber algún tipo de negociación. Tenemos una realidad ahí crítica que debemos afrontar en un momento determinado y ver si sobre todo los Estados Unidos están de acuerdo en flexibilizar su posición para entrar a algún tipo de negociación. Es un acuerdo que está registrado en la Organización Mundial del Comercio y que no es una decisión unilateral. Lo más que nosotros podemos hacer es
subsidiar a nuestros productores locales para tratar de hacerlo competitivo con el arroz que pueda llegar de los Estados Unidos. Es un tema complicado que tendremos que abordar, no solamente el arroz, sino de otros productos que en el año 2025 entrarían libres de arancel al mercado dominicano. Finalmente, la crisis bancaria que se ha presentado en los Estados Unidos, quiebra de dos bancos, sobre todo el Silicon Valley Bank, que es un banco pequeño, un banco regional, y el Signature Bank, que es otro banco también pequeño, y que no se pensaba que tan rápido iba a tener esa repercusión que ha tenido en parte del sistema financiero norteamericano. Ya son unos 5 bancos más que han entrado en situaciones un poco complicadas, que están perdiendo sus acciones, han disminuido considerablemente. Hay que ver la repercusión de todo esto en las bolsas de valores, en los mercados de valores de la mayoría de los países, sobre todo en Occidente. Bancos pequeños, como hemos dicho, que negocian mucho con criptomonedas, que le ha afectado el tema de los despidos tecnológicos, el tema del incremento de la tasa de interés de la que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos. También tiene que ver con la responsabilidad de esos ejecutivos de esos bancos, pero ha contagiado no solamente algunos bancos norteamericanos, sino ya que empieza a repercutir en algunos bancos, sobre todo de Occidente, en Suiza lo hemos visto, en Inglaterra y en otros países, que hay alguna repercusión de esta crisis que se genera, que las autoridades norteamericanas actúan en su pronta recuperación para evitar un contagio del sistema financiero, como lo que ocurrió en el año 2018. Se habla de que Donald Trump, durante su gobierno, flexibilizó un poco la regulación, y todo esto ha traído como consecuencia esta situación que se empieza a vivir, que esperamos que en República Dominicana, como han dicho las autoridades, no tenga ningún impacto, porque no tenemos muchos vínculos quizás en términos bancarios con esas instituciones. Lo que sí es que no se sabe dónde va a parar esta situación, y lo que veíamos como algo muy pequeño que se podía quedar solo en los Estados Unidos, pues ya tiene repercusiones como un efecto dominó en otras economías, y que se empieza a ver una pequeña crisis financiera que puede afectar sobre todo a Occidente. Vamos a ver cómo seguirían los acontecimientos en los próximos días, pero es una situación que empieza a preocupar sobre todo a las autoridades norteamericanas y a algunos bancos que se han afectado en Occidente, y que empiezan a disminuir sus acciones, y las bolsas de valores, la mayoría de bolsas de valores del mundo, han tenido alguna afectación en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Daniel Espino en la parte internacional, y luego venimos con el diputado Elpidio Báez para una interesante conversación con ustedes. Pausamos. Buenos días. La situación del enfrentamiento entre los dos bloques en que se divide el mundo está hoy en una circunstancia tal que merece que se analicen los pormenores de ambas vertientes. Por ejemplo, la situación de Estados Unidos, la OTAN o los países anglosajones, que de por sí constituyen ese grupo, es cada vez peor. ¿Por qué? Porque la crisis económica norteamericana absorbe toda la energía que pudiera dedicarse a la reconstrucción de Europa mediante la crisis generada por Ucrania, la guerra de Ucrania, o la resolución de los grandes problemas de la economía norteamericana, a los cuales no se le ve salida. Y, por otro lado, se observa cómo se están complicando las situaciones desde la guerra alimentaria, la guerra mediática, el problema de los chips, el problema de la economía del pueblo norteamericano a través de la inflación, la subida de la tasa y el estancamiento económico que ya está salpicando todos los órdenes, particularmente con el caso que ocurrió el sábado, la declaración de quiebra de este banco, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, de la clase media, de la clase tecnológica, el Silicon Valley.
Esta situación crea una verdadera catástrofe para la economía mundial por la razón de que la quiebra de este banco norteamericano ha generado una crisis bancaria tal que llevan 7 bancos que van cayendo y no se sabe a dónde va a parar esto. De tal manera que ya Europa ha sido salpicada también por la crisis, tanto el Credit Suisse, el banco Credit Suisse, o este banco alemán, el Deutsche Welle, que amenazan con llevar a Europa a una verdadera crisis financiera como no se había visto en menos de 200 años. La situación es tal que el bloque occidental no se ve en perspectiva de resolver esta crisis en corto tiempo, ni en lo militar, ni en lo económico. Por tanto, es una situación que acorta la vida del mundo occidental tal cual como lo conocemos hoy. Por tanto, refiriéndonos al otro bloque, encontramos que Rusia, como punta de lanza del bloque oriental o del nuevo orden mundial, está cada vez más fuerte a través de las medidas que tomaron para sanear su economía, la sustitución de importación, el fortalecimiento de sus monedas a través del respaldo en oro y la embestida cada vez más fuerte contra el territorio ucraniano, donde llevan grandes ventajas conquistando territorio todos los días. Pero no es solo eso, es también que las mismas medidas que tomó el bloque occidental se han reflejado contra ellos como boomerang. Fíjese usted la crisis energética, por ejemplo, donde Estados Unidos y Europa se han visto obligados a adquirir los mismos productos energéticos que ellos se niegan a comprarle a Rusia directamente. Ahora lo compran a través de China, de la India, de un paisito, 2 o 3 paisitos del Mediterráneo como son Túnez, Argelia y Marruecos. ¿Por qué? Porque estos países compran los energéticos rusos, los refinan y se lo venden a Europa, consiguiendo con esto una verdadera panacea, una mina de oro, que no contaban ellos con estos recursos. Sin embargo, las circunstancias de los errores de la política europea le ha llevado esto a las manos. De ahí que el derrotero que lleva Europa es tal que las movilizaciones populares son cada vez más crecientes, que la fila que se hacen para adquirir alimentos es cada vez más abundante, que Europa se ve ahora mismo sacrificada en la adopción de medidas de corte alimentario, porque el bloqueo que le hace Rusia a las exportaciones de los granos, tanto rusos como europeos, en virtud del fracaso o de la unilateralización por parte de Occidente del programa organizado por Turquía, la ONU con Rusia y Ucrania. Ese programa Estados Unidos ha tratado de sabotearlo. ¿Por qué? Porque no quieren que los alimentos rusos, que los agroindustriales rusos salgan al mercado, y Rusia prefiere parar ese acuerdo con la finalidad de que se aplique de manera multilateral o no se aplique. Han extendido el plazo apenas a 2 meses, cuando el siguiente paso era llevarlo a 1 año, en virtud de la conveniencia de las partes. Pero como Estados Unidos ha bloqueado la parte rusa, pues los rusos prefieren cortar el programa. La consecuencia de esto, ¿cuál es? Simplemente la salida del mercado de todos los granos ucranianos, los rusos, y de todo lo que se cultiva en el Mediterráneo y en la zona del Mar Negro. De ahí que Europa esté al grito con el problema alimentario. Por eso, presionando a la ONU, presionando a Ucrania, presionando a Turquía, para que convenzan a Rusia de que acepte la prolongación del plan. La situación es tal en esta coyuntura mundial de que uno no sabe, nosotros no sabemos, los analistas internacionales no entendemos realmente por dónde vienen los palos. Porque fíjese usted que ayer Estados Unidos, en sus continuas provocaciones hacia los rusos, enviaron un dron, de esos drones que lanzan misiles,
que son de espía, pues lo enviaron hacia la zona del Mar Negro y Rusia simplemente lo tumbó. Lo tumbó porque Rusia quiere dar a respetar su orden mundial, su geografía, sus intereses estratégicos. Y Estados Unidos, lleva esta lucha a una posición tal que es de vida o muerte, pero es también de vida o muerte para el bloque oriental, porque ellos, que representan el nuevo mundo, representan también la soberanía de esos pueblos, de los pueblos del Asia, de los pueblos del África, lo que se llama el sur global. Representan también los intereses nacionales de estos pueblos, las costumbres de estos pueblos, las relaciones de comercio de tú a tú y de conveniencia mutua. Estos son los intereses que defiende esta esfera del nuevo orden mundial, y que saben que el destino de los pueblos depende de ahí, porque la oligarquía financiera internacional del orden occidental lo que procura es rebajar el ser humano a una condición de cerdos y gallinas. Decimos esto porque lo que pretenden es producir harina de grillos para dárselo a comer a la gente y leche producida por algo que a las personas no les gusta mucho escuchar, que son las cucarachas. Leches de cucaracha. Ese es el plan, usando la inteligencia artificial para adulterar el genoma humano y producir los supersoldados. Todo un plan destinado a desnaturalizar la condición del ser humano, tal cual como lo conocemos hoy. Señores, a esta gente hay que cerrarle la puerta. Gracias. Pasen buen día. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cuenta con un sistema online de servicio al ciudadano, moderno, eficaz, eficiente y dinámico. Y Serpi es la plataforma digital donde los usuarios pueden realizar sus solicitudes de signos distintivos como nombres comerciales, rótulos o emblemas, marcas, lemas comerciales, renovación de signos distintivos, también solicitudes de cambio de domicilio, cambio de gestor, certificaciones especiales, duplicados de certificados de registro, pago de publicación de marcas y lemas, búsqueda de antecedentes, además del nuevo servicio relacionado con patentes, donde los usuarios pueden realizar pagos de publicaciones, examen de fondo y mantenimiento de vigencia. Para más información, accede a www.onapi.gov.do. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos.